Muchas gracias, señor presidente. En el presupuesto pasado, en las discusiones, en los anteproyectos del presupuesto del 2015, del 2016, del 2015, vimos e intervinimos para que se aprobara y se acopiara un presupuesto mucho más del que estaba previsto, y haciendo una cronología, el presupuesto de Agricultura, del Ministerio de Agricultura, en años había sido el menos representativo y equitativo frente al campo colombiano. Y gracias a esta comisión se logró que por primera vez se arrancaran recursos para unos determinados rubros y renglones que representaban la vivienda rural, que representaban proyectos agrícolas, que representaba la restitución de tierra, etcétera, etcétera, y los famosos fondos. Pero aquí en Colombia suceden cosas totalmente absurdas, como es la dicotomía. El conflicto armado se generó ¿dónde? En el campo. Y eso no es casual que se haya generado caprichosamente en el campo. Es que el campo ha sido por años, por más de 50 o 60 años, ha sido el escenario donde, a instancias de la inequidad, a instancias de la falta de recursos, de empleo, de agua potable, de vivienda digna, de incentivos para la producción, a falta de carreteras, por falta de tierra. Debido a eso, precisamente, debido a esa descompensación tan abismal entre los factores que están en la ciudad y los factores del campo, son las causas que generan el conflicto armado. La acumulación de tierra en pocas manos a sangre y fuego. Ese solo hecho hace suponer que el campo debería ser a pie obligado el titular de los mejores recursos y el presupuesto nacional. Sin embargo, no ha sido así. Año tras año, salvo el pasado, siempre se le miró como la Cenicienta y con dejadez. Lógicamente, esta también, ese desgobierno, esa indiferencia ha sido la causa de hacer escenario al campo, del conflicto armado. Eso obliga a que, por ejemplo, así como el gobierno nacional, de una manera ligera, simplemente porque era de iniciativa de esta comisión, aquel proyecto de la mujer rural lo hicieron hundir, lo mantuvieron retenido en Cámara después de varios debates y lo introdujeron en el plan de desarrollo. Pero si ustedes observan, eso no llega a feliz término con este tipo de presupuesto. Era una manera de burlar precisamente las iniciativas del propio Congreso, que ha intentado, como en esta comisión, hacer un tanto de equidad a esos sectores del campo que tanto han reclamado la reivindicación y dignidad de la mujer rural. Porque al final de cuentas, como lo decíamos aquí, la verdadera víctima del conflicto armado fue la mujer rural. Porque muerto el marido, era mucho más fácil desplazarla, era mucho más fácil despojarla. Pero todo acá es una dicotomía. Miren,
decía un informe, una contestación del señor ministro de Agricultura, que este presupuesto tiene menos, el presupuesto a establecer para el 2016 es 48.9 menos que el del 2015. Y miren, como caso curioso, mientras esto sucede en Cuba, y nótese que la FARC no representa gastos del campo, en Cuba, de cifras que se puedan saber porque hay reservas de otra cantidad de sumas de dinero a las que no tienen acceso los mismos congresistas, inclusive por sujeción a reserva, según la ley y según los mismos diálogos. Hasta donde se contestó un cuestionario de algunos congresistas inquietos de cómo eran los gastos de las conversaciones de La Habana, 230.000 millones de pesos, 230.000 millones de pesos, sin contar las sumas que están en reserva. Pero, a despecho de ello, la vivienda rural son 215.000 millones de pesos, mucho menos, señor ministro, mucho menos que lo que hasta hoy o hasta hace pocos meses se llevaba el gobierno nacional en las conversaciones de Cuba. Y en restitución de tierra, 178.000 millones de pesos están previstos, pero en las conversaciones de Cuba, sin contar con las sumas que están ocultas o en reserva, son 230.000 millones de pesos. Mire, 29.000 para el instituto, en los institutos de riego. Los institutos de riego que van a reivindicar la producción campesina, puesto de que si hay agua, hay riqueza. Por eso la gente dice, si usted tiene agua, tiene riqueza. Y por eso el campo necesita, con tantos cuerpos de agua útil que existen en este país, tristemente, para riego solamente hay 89.000 pesos. ¿Cuánto más que la suma gastada en Cuba hasta hace pocos meses? Sucesivamente podríamos decir que lo que medio aumenta un tanto en unos 40.000 millones de pesos serían los programas de gestión para los ingresos de la población rural. Del resto es irónico de que los gastos de la FARC hoy sean mejor atendidos que lo que se tiene para el presupuesto. Y con ello no es que yo esté contra la paz, porque yo fui una de las que se comprometió con su región a sacar adelante el proyecto de la paz, que era la reelección del presidente Santos. Lo que estamos reclamando es que no tiene sentido hacer unas conversaciones en La Habana, un proceso de paz teóricamente y de papel, cuando esas grandes masas campesinas y de nuestras zonas rurales van a seguir viviendo en la pobreza y sin alternativa de mejorar su calidad de vida. Entonces, estaremos aplazando unos meses o unos 2 o 3 años nuevamente la guerra. No le veo otro sentido mientras el campo no sea atendido y mientras siga siendo la cenicienta de ese presupuesto nacional. Señor ministro, valdría la pena que se echara una vueltecita por la región de Monpós y Loa, donde estuve hasta ayer. Ojalá y tuviera la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, los muchachos de Bolívar
no tienen opción de educarse. En Las Lobas, en Atillo de Loa, Barranco de Loa, San Martín de Loa, Altos del Rosario, El Peñón, no tienen opciones de educación. Lógicamente mucho menos salud. Entonces, ¿dónde está ese tan cacareado progreso humano? ¿Dónde está ese predicar de que hay que mejorar las condiciones de vida si las condiciones de vida en un presupuesto nacional se están negando? Y no solamente se niega en el papel como acá, sino que como lo comentaba el senador Robledo, además no se ejecuta inclusive un presupuesto deficitario. Es que si fuéramos un Estado planificador, de cierta manera, no sucedería lo que nos sucede hoy, que cogieron con las faldas abajo al país en materia de petróleo y en materia de minería. Si tuviéramos un Estado planificador, que no se dijera mentira, como nos dijeron aquí en la Comisión Quinta en esa época, que éramos un país minero y que estábamos llenos de petróleo y que las regalías, había una bonanza excesiva de regalías, como nos lo decía el ministro de la locomotora, que hoy es presidente de Ecopetrol, seguramente hoy tendríamos algún tipo de política proyectada para asumir la crisis que hoy refleja este presupuesto nacional a falta de las regalías que se han venido a menos y que tanto apoyo daban a ese presupuesto nacional. Nosotros entendemos que Hacienda tiene que enfrentar necesariamente, y el gobierno nacional, la crisis que genera el bajo costo del barril del petróleo. Pero también, como dicen los ancianos que son más sabios que todos nosotros, que se descuidó aquel pasaje tan recomendado de nuestros antiguos que dice que cuando se tienen vacas gordas hay que guardar para cuando vengan las vacas flacas. Y eso es lo que pasa. Pero en nuestro campo siempre ha sido la pauperización, sean gordas o sean flacas las vacas, señor ministro. Entonces yo pienso que es apenas justo y equitativo que se revise este presupuesto, porque esa no es una manera de predicar la paz. Este presupuesto no es un discurso para la paz de Colombia. Es que la paz no se debe hacer en Cuba. En Cuba se están en unas conversaciones. La paz se hace en el campo, que es el escenario de la inequidad y de la injusticia por más de 60 años, señor ministro. Gracias, señor presidente.